Hola, hola, les doy una gran bienvenida a mi canal de Ecojardín con Ami. Hoy les quiero hablar sobre esta preciosa planta llamada científicamente Pelargonium peltatum. Es uno de los geranios. El nombre común es malbón de hoja de roble, geranio hiedra y también gitanilla. El origen de esta planta es del sur de África. Bueno, la floración empieza desde la primavera, verano, otoño hasta invierno, siempre en cuando la planta vea sol y no le mojen agua a sus flores, porque si le llega a mojar a sus flores se marchitarán o no florecerán como el tiempo que nosotros querríamos que nos florezcan. Bueno, entre los colores que podemos encontrar de esta planta hay de color rojo, blanco, rosado, fucsia, lila y aún más, y también hay matizados. Bueno, también hay de flores simples, dobles y semidobles, rellenitas. Bueno, la ubicación. Esta plantita, si la tenemos en maceta, podemos tenerlas en balcones, terrazas y también en colgantes. Pero si la tenemos en tierra directa, podemos ponerla en un lugar donde no le llegue bastante sol. Bueno, esta plantita en España, en patios de Córdoba, lo usan como colgantes y caen bastante hermoso. Y también los que también me gusta fueron los de Colombia, que en sus pasadizos lo ponen como colgantes. En sí se ven preciosos. A mí también me gustaría hacer algo así. Bueno, la tierra. Hablemos sobre la tierra. La tierra tiene que ser una tierra bastante suelta, que no sea una tierra bastante compacta. Y cuando reguemos la planta debe absorber rapidito o filtrar rapidito, porque si no filtra y se empoza es porque la tierra no está bien y lo que provocaremos es que se llegue a podrir la plantita. Bueno, el tamaño no se podría decir porque esta planta es colgante y a la vez también es enredadera que trepa. Bueno, el clima nos tolerará hasta los -3 grados. Y bueno, si es que sigue bajando la temperatura, sería mejor resguardarla o cubrirla con algún tipo de manta. Esta planta, como a sol directo, es como mínimo de 4 a 5 horas, porque si llegamos a poner esta planta más tiempo al sol, como la mía, que esta plantita que les muestro en el video veía casi todo el día porque no tenía un lugar donde ubicarla, y también está cayendo donde yo vivo, está bajando bastante la temperatura, es por eso que no tenía donde ubicarla y se quemó bastante, sus hojitas se maltrataron, ya no quería florecer como a mí me hubiera gustado que florezca, así que bueno, tuve que cambiarle de lugar. Bueno, ahora hablemos sobre el riego. El riego tiene que ser como mínimo, si es que está haciendo bastante calor y en el lugar donde está ubicada la plantita, puedes regarla como mínimo 2 veces por semana. Pero si es que tu planta no ve mucho sol, ve como mínimo 4 horas, pues puedes regarla solo una vez a la semana. Es mejor que la planta sienta la sequía a que se encharque y llegue a podrirse la raíz. Bueno, la reproducción de esta planta se puede hacer a través de esquejes, que podemos hacerla en temporada de primavera. Podemos esquejearlas. Hay varias maneras de esquejearlas. Pronto les estaré compartiendo. Bueno, entre las enfermedades que hay en esta planta que le atacan son los pulgones, las cotinillas, la mariposa y hongos que también atacan a las raíces y también al tallo. Bueno, de eso debemos estar al tanto, de que la planta no se llegue a podrir o no se encharque bastante con el agua. Bueno, lo que sí les recomendaría es que durante el florecimiento sería bueno
abonarla con harina de huesos como una vez al mes para que florezca más. Y también les recomendaría que siempre quitemos las hojitas que ya están dañadas, que ya terminaron, las hojitas secas, siempre quitarlas, y también las flores. Con eso estamos incentivando a la plantita de que follajee más y también nos florezca más. Bueno, si la tenemos en macetas, les recomendaría que cada 3 años cambiemos de sustrato y hagamos una renovación a la plantita. Bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les guste el video y que puedan compartir, y sobre todo les pediría que se puedan suscribir a mi canal y dejarme un like o un comentario si les quedó alguna duda. Bueno, conmigo será hasta la próxima. Hasta pronto.